Oración del corazón. Martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, te ruego que me enseñes a orar, que me ayudes a destruir las falsas imágenes que tengo de ti. Quiero cambiar todas las costumbres y estructuras que ya no me sirvan para encontrarme contigo. Que todo mi ser entre en tu presencia, que pueda adorarte con todo lo que soy y te permita entrar en todas las dimensiones de mi ser, en mi mente, en mi imaginación, en mis afectos, en mi cuerpo. Hoy celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Mártires en Japón. El Evangelio es de San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Y él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis otras muchas. Qué distintos son los personajes que hoy aparecen en el Evangelio de lo que el Señor nos enseña con su humildad y sencillez. Por una parte, los fariseos, esclavos de las muchas leyes que cargaban sobre las espaldas del pueblo, y por otro los saduceos, con sus compromisos políticos, además de los esenios, buenísimos, pero tenían mucho miedo y no arriesgaban. Terminaban por aislarse en sus monasterios, y finalmente los celotes, para los cuales la gracia de Dios era la guerra de la liberación, otra manera de comerciar la gracia. Pero la gracia de Dios es otra cosa. Es cercanía, es ternura. Esa regla sirve siempre. Si tú en la relación con el Señor no sientes que Él te ama con ternura, aún te falta algo. Aún no has entendido qué es la gracia. Aún no has recibido la gracia que está cercana. Recuerdo, contaba en una vez el Papa Francisco, una confesión hace muchos años, cuando una mujer se maceraba sobre la validez de una misa a la que asistió un sábado por la tarde para una boda, con lecturas distintas de las del domingo. Esta fue mi respuesta: pero señora, el Señor la ama mucho a usted. Usted ha ido allí, ha recibido la comunión, ha estado con Jesús. Esté tranquila. El Señor no es un comerciante, el Señor ama, está cerca. ¿Cuánta razón y qué sentido común más impresionante tiene el Papa? La vida podría convertirse en un cumplimiento meticuloso de la ley, normas, compromisos, como hacían los fariseos y judíos. Pero valdría preguntarse en medio de tanta exigencia personal: ¿por qué? ¿Por qué tanto empeño y dedicación para ser fieles? ¿Realmente cumplían de esa manera para agradar a Dios? Por la actitud de Jesús, su fidelidad era incienso que en lugar de agradar a Dios los alababa a ellos mismos. Y en realidad no han entendido la relación entre libertad y cumplimiento de la ley. Como me dijo un niño de 6 años hace tiempo, cuando le preguntaba a un grupo de niños de esa edad, a los que les contaba la palabra de la oveja perdida, ¿qué pensaban que era ser libres? Las respuestas fueron variadas y muy divertidas, hasta que uno de ellos me dijo muy serio: ser libre es hacer lo que mis padres me dicen porque yo quiero. Hacer todo de lleno en lo que es la libertad, el buen uso de la libertad, realizando el bien. Solo a Dios hay que dar culto.
Y el verdadero culto consiste en la caridad y amar a Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2095. Debe ser aquí, por tanto, donde florezca la exigencia por ser fieles a los compromisos. El Santo Padre Juan Pablo II escribió que ser cristiano no es, en primer lugar, cumplir una cantidad de compromisos y obligaciones, sino dejarse amar por Dios. Repito, dejarse amar por Dios. De esta manera hemos de buscar a Dios para que nuestra jornada nos convierta en una serie de actividades, de compromisos, obligaciones sin sentido, porque se tienen que hacer, hechos en ocasiones sin saber por qué se hacen, sino que sean nuestros días un continuo ofrecimiento a Dios de nuestras acciones, ocasiones de amar a Dios. Señor, ayúdame a dominar mi soberbia y deseo de dominio para dar a Cristo el lugar que le corresponde en mi vida. Señor, te pido perdón, Señor, por mis impaciencias, por mis juicios temerarios sobre los demás, por las veces que no he sido compasivo con los demás, por el sufrimiento que haya podido provocar en los que me rodean. Dame un corazón solícito, misericordioso, caritativo como el tuyo. Gracias por ayudarme a confirmar que esto solo lo puedo lograr si practico la justicia y la caridad, principalmente en mi propia familia. Te doy la bendición. Que la bondad y la misericordia de Dios te llenen el corazón. Que la mirada de amor de Dios Hijo penetre en tu alma y te purifique de cualquier inquietud y falta que te pueda separar de Dios. Que el amor de Dios Espíritu Santo te conceda la paz que necesitas. Que la ternura de María, Madre de Dios y Madre nuestra, te acaricie y proteja. Y que la fortaleza y la sencillez de San José, nuestro Padre y Señor, te conduzcan al cielo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.